Bien, bueno, espero que les haya gustado o pareció interesante la sesión que tuvieron con Yuri Hocker el martes, ¿no? Que nos haya reactivado nuestra pasión por la protección del medio marino y también por asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y la protección también de otro tipo de recursos. No todo lo que está en el mar, como bien lo decía Yuri, se come, ¿no? Hay especies que también debemos de conservarlas, ¿no? Es como la tierra, ¿no? El ámbito terrestre, no porque, o sea, no todo animal implica que también uno vaya a alimentarse de ello, ¿no? Hay animales, hay recursos que tienen que ser debidamente conservados, ¿no? El jaguar, entre otras especies de fauna silvestre que necesitan ser debidamente conservados, y lo ideal es que también en el ámbito marino ocurra lo mismo, ¿no? Aquellas especies que viven bajo el mar, también hay algunas, desde luego, que deben tener un reconocimiento legal y también una protección especial. Bien, entonces hoy día, para finalizar, hablaremos sobre los delitos pesqueros y con esta sesión, se me da un segundo. Pues con esta sesión terminaríamos el módulo de derecho pesquero y espero que podamos irnos con más conocimientos, ¿no? O con mayor información al día en que comenzamos con la parte introductoria, hablando sobre estos temas bastante novedosos. Bien, entonces continuamos. Bueno, comenzamos hablando del derecho pesquero. Por lo general, la mayoría o gran parte de los delitos ambientales, especialmente el de contaminación, ¿no? Son delitos de riesgo o delitos de peligro, ¿no? En los que no se requiere que exista o que se configure una lesión, ¿no? Es decir, basta que exista la posibilidad de que se cometa un delito, de que se produzca un daño para que el delito, el tipo penal, sea debidamente configurado. Eh, Sin embargo, hay otros delitos como el pesquero. Los pesqueros, por ejemplo, son dos delitos vinculados a temas pesqueros, en los que básicamente son delitos de mera infracción normativa, ¿no? Son delitos de mera actividad. Es decir, son conductas que califican a su vez como infracciones administrativas y también como delitos ambientales. Todo lo que configura infracción administrativa, infracción a la normativa pesquera, califica también como un delito pesquero.
¿no? Eso es importante, porque eso genera que haya personas que, que prescindan de la vía administrativa y de frente se vayan a la vía penal. Hay muchas personas que de frente denuncian ante la vía penal y prescinden de la administrativa porque consideran que las sanciones pueden ser más severas, ¿no? Porque claro, en la vía administrativa si no ocurre, o si es que saben obviamente que existen paquetazos pesqueros en donde el Ministerio de la Producción permite que se realicen descuentos de hasta el 90%, desde luego, ¿qué persona va a confiar en la fiscalización pesquera, ¿no? Indudablemente de frente se iría ante un fiscal y pediría que sea él quien inicie una investigación penal. Bien, entonces toda conducta en el ámbito pesquero califica como infracción y a la vez como delito. Desde luego, lo ideal es que en el ámbito penal solamente esté reservado para aquellos casos más lesivos, más graves, más severos, ¿no? Eso no ocurre, sin embargo, en la práctica, ¿no? Llega de todo y los fiscales la abruman de carga, ¿no? Cuando debería reservarse su labor, ¿no? A casos, eso, básicamente lesivos, ¿no? En atención a diversos principios, ¿no? Como intervención mínima, el derecho penal, principio de lesividad, etcétera, según el cual los casos menores deberían reservarse para la vía administrativa y los casos ya más graves irse a la vía penal. Bueno, en la vía penal, cuando alguien comete un delito, ¿no? Un juez puede sancionar penalmente con una pena y además puede ordenar el pago de una reparación civil, ¿no? La primera, la pena, busca castigar a la persona por haber cometido el delito y la reparación civil básicamente busca reparar el daño que se haya cometido. Algo similar pasa también en la vía administrativa, ya me habíamos visto la semana pasada, ¿no? La multa busca sancionar, castigar, y por otro lado, la medida de reparación o la medida de compensación ambiental que se da una vez que se determina la responsabilidad administrativa, busca reparar el daño básicamente. Entonces, funciona de la misma manera en el ámbito administrativo y en el ámbito penal. Bien. Eh, la diferencia es que en la vía administrativa no se puede disponer el pago de reparaciones civiles por daños producidos o por daños patrimoniales, ¿no? Daños en el patrimonio, daños en la salud o vida humana, no. ¿No? En la vía administrativa no puede disponerse de ese tipo de reparaciones. Eso solamente se da en la vía civil y también podría ser en el ámbito penal, si es que ha sido perjudicado por la comisión del delito alguna persona, ¿no? Si es que el medio marino, por ejemplo, ha sido afectado, desde luego la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales podrá constituirse como parte civil. La propia Fiscalía también podría hacerlo. Primero lo hace la Fiscalía, si es que se constituye la Procuraduría, será esta quien se mantenga, la Procuraduría, pero si es que también este daño provoca daños patrimoniales, también otro tipo de afectados podrían constituirse como tal. Bien. En el Código Penal tenemos tres tipos o tres grupos de delitos. Los delitos de contaminación, ahí está el delito de contaminación propiamente dicho, en diversas modalidades, ¿no? El delito de contaminación sonora, entre otros, el delito de contaminación marina, ¿no? Eh, Luego también tenemos otros tipos penales, como el delito de minería ilegal, entre otras. Luego tenemos los delitos contra los recursos naturales. Ahí ubicamos a los delitos contra los bosques, ¿no? Tráfico ilegal de recursos o de especies acuáticas, etcétera. Y luego tenemos los delitos de responsabilidad funcional, reservado básicamente
a funcionarios públicos que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones. ¿Bien? ¿Quiénes intervienen en un proceso penal? Tenemos en primera línea a los inspectores, a los fiscalizadores, ¿no? Todo nace, o mayormente todo nace, como un acta de fiscalización, ¿no? Luego también tenemos a la policía, ¿no? Que puede prestar apoyo a las fiscalías especializadas en materia ambiental, que son las que se encargan de realizar las investigaciones penales por la comisión de estos delitos. En algunos casos, en pocos lugares donde no hay estas fiscalías, existen la Fiscalía de Prevención de Delitos con competencias en materia ambiental. Luego tenemos a la Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales, que básicamente, claro, actúa como parte civil en los procesos penales por la comisión de delitos ambientales. Justamente es la que ejerce la defensa jurídica, representación del Estado, porque se concibe que los recursos naturales son patrimonio del Estado y por ende se constituye también como perjudicado con el delito. Bien, y luego tenemos al Poder Judicial, ¿no? Son los jueces, al fin y al cabo, los que decidirán aquel requerimiento que le haga un fiscal y que a su vez también pueda hacerle la Procuraduría. El fiscal en cuanto a la pena, la Procuraduría en cuanto al monto de la reparación civil. Antes de que un fiscal se pronuncie, la autoridad que ejerza las funciones de fiscalización ambiental debería, a solicitud del fiscal, emitir un informe fundamentado. Bien. Si es que no lo hace, también el fiscal podría prescindir de ello, ¿no? Pero desde luego debe de hacerlo la autoridad que se encarga de la fiscalización pesquera en este caso. Ese es el contenido de un informe fundamentado, los antecedentes, los hechos, la base legal, la competencia en concreto que tiene la autoridad de fiscalización, las obligaciones ambientales que tiene el administrado, así como información relativa a las acciones de supervisión que se hayan realizado por la entidad de fiscalización ambiental. Cuando se produce un hecho de contaminación marina, el delito que se configura es este, ¿no? Delito de contaminación. Como ven, acá se sanciona a quien infringiendo una norma, por eso es un tipo penal en blanco, te remite una norma, provoque o realice, ¿no? Descargas, emisiones, vertimientos, etcétera, y que cause o pueda causar, ¿no? Justamente está este hecho de que no se necesita que se configure un daño, ¿no? Que pueda causar un perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Aquí la pena es de hasta 6 años. Tenemos formas agravadas, la pena se eleva hasta 7 años si es que se falsea u oculta información, ¿no? Sobre el hecho contaminante. En el caso de Repsol, por ejemplo, se señala que la empresa brindó información inexacta a la OEFA apenas ocurrió el derrame, ¿no? Entonces podría aplicarse esta agravante, ¿no? Imaginemos que el OEFA va a una planta pesquera, una planta de procesamiento industrial pesquero que se ubica en la zona costera, y de pronto le impiden el acceso a la instalación, le obstaculiza la labor de fiscalización. Eso también es un agravante, ¿no? Y luego tenemos el que actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad, o si, producto de la actividad contaminante, genera lesiones graves o muerte, la pena es hasta 10 años.
Otro delito que afecta el medio marino es el incumplimiento de normas relativas al manejo de residuos sólidos. Quien genera un botadero ilegal, ¿no? Y pueda, nuevamente venimos con esto, el pueda, ¿no? No se necesita que exista un daño, basta que exista la probabilidad de que se produzca un daño, ¿no? Generar un daño en el ambiente, la pena es de hasta 4 años. Bien. Por ese tipo de delitos hay varios investigados, especialmente funcionarios públicos, ¿no? De municipios. Aquí en Lima tenemos varios. Un exalcalde de Comas, un exalcalde de Chorrillos, entre otros. Este es otro delito en el medio marino que afecta, ¿no? Delito de alteración al ambiente. Este delito de alteración al ambiente o al paisaje se puede materializar de dos maneras. Bien, cuando se altera el paisaje, ya sea porque se ha realizado la construcción de una obra, o cuando se altera el paisaje porque se ha realizado una tala de árboles. ¿Okay? Una carretera que se instala en la Amazonía necesita contar con una autorización de desbosque, ¿no? Entonces, pues tú construyes sin contar con esa autorización de bosque, sin tu certificación ambiental, esto ha implicado que hayas talado árboles y además has construido una obra, de luego ya estás calzando en ese tipo penal. Y acá en el ámbito marino hay un ejemplo, ¿no? A un señor no se le ocurrió mejor idea que para tener vista privilegiada al mar, eh, simplemente hizo una perforación a una formación rocosa que tenía miles de años en ese lugar. Una formación rocosa natural, ¿no? Donde habitaba seguramente cientos de aves. Vino un señor, hizo su vivienda. Eh, Miren esa obra horrible, ¿no? Entonces, desde luego, hay este incurso en el delito de alteración, ¿no? Producto de esa construcción, alteró el paisaje marino. Bien. Esos son delitos contra el medio marino. Y ahora vienen los delitos vinculados a, o delitos que afectan, ¿no? Básicamente el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. Bien, son dos básicamente, yo le decía, ¿no? Tenemos al delito de tráfico ilegal de especies acuáticas. Por favor, cualquier duda que tengan, me la hacen saber, ¿bien? Cualquier comentario. Entonces, tenemos por un lado al delito de tráfico ilegal de especies acuáticas, y por otro lado, luego tenemos al 308B, al delito de extracción y procesamiento de especies acuáticas. Bueno, acá el legislador no fue en orden, ¿no? Uno cuando hace una actividad primero extrae, luego la procesa, o luego la comercializa, ¿no? Extrae y luego comercializa. Bueno, acá se ha comenzado con la comercialización. Entonces se sanciona 3 a 5 años a quien, en otras palabras, comercializa recursos hidrobiológicos de manera ilegal. Bien. ¿Cómo se define la pesca ilegal? Básicamente se define como toda actividad que se realiza sin contar con un título habilitante, es decir, sin contar con un permiso de pesca, sin contar con un carnet de pescador, o se realiza contando incluso con los permisos, pero vulnerando la normativa pesquera, ¿no? Por ejemplo, sin respetar las vedas, sin respetar las tallas mínimas, realizando pesca con explosivos, etc. Bien, ahí la pena es de hasta 5 años. Bien. Y luego tenemos al delito
de extracción y procesamiento de recursos hidrobiológicos. Acá se sanciona igual, con hasta 5 años, a quien extrae, ¿no? O procesa los recursos igual de manera ilegal. En el anterior artículo sancionaba a quien comercializaba. ¿Okay? En el artículo actual se procesa a quien extrae y procesa. En un inicio solamente se castigaba al que extraía el recurso hidrobiológico de manera ilegal. Extraía utilizando explosivos, extraía recursos por debajo de las tallas mínimas, extraía recursos en veda, etc. Sin embargo, en el 2018 hubo una modificación y se incorpora también el procesamiento en un solo artículo, ¿no? Entonces, también se castiga a quien procesa estos recursos sin contar con su licencia de operación respectiva. Bien. Y también se incorporó que también se castigue, ¿no? En esa modificación se contempló que también se castigue a quien realice estas actividades con embarcaciones construidas sin autorización. Difícil de probar, eso en verdad es letra muerta, difícil de probar. Bien. Yo me parece que en una de las clases le dije que estaba prohibido construir nuevas embarcaciones pesqueras, ¿no? Hace más de 10 años que está prohibido, pero en la práctica se construyen en astilleros ilegales, ¿no? En corralones, en la misma orilla, ¿no? Uno se va a Punta Hermosa, a Pucusana, y en la ruta de ingreso a la playa va a encontrar ahí barcos construyéndose, ¿no? Entonces, esos espacios son astilleros ilegales, ¿no? Porque están construyendo una embarcación de manera ilegal. Entonces, tenemos en el Perú una ley de interdicción. Así como en su momento tuvimos una ley, o tenemos, perdón, una ley de interdicción de la minería ilegal, interdicción de la tala ilegal, también contamos con una ley de interdicción de la pesca ilegal. Bien. En esta norma se estableció que se debían realizar acciones de interdicción frente a los astilleros ilegales. Pero claro, esto no es un delito, solo es una infracción. Y si no es un delito, un fiscal podría realizar una acción de interdicción. No, no es cierto. Es por eso que no se ha realizado ninguna acción de interdicción. Entonces, por eso, justamente, en este proyecto de ley general de pesca, que por cierto, no se debatió anteayer por falta de quórum, pero se ha programado para el lunes, espero que se apruebe el lunes, se ha incorporado un nuevo delito que se denomina, que es el 308E, se va a denominar delito de actos preparatorios de la pesca ilegal, orientado a quien financia la actividad o especialmente a los astilleros, ¿no? A quien opera un astillero ilegal, a ese apunta justamente este delito. Bien. Luego, tenemos también agravantes. En estos casos que le comenté, la gente no va a prisión, ¿no? Paga una reparación civil, es decir, el fiscal, la persona acepta su responsabilidad penal y a cambio paga una reparación civil. Es una negociación lícita, válida, por cierto. ¿Ok? Entonces, claro, acepta su responsabilidad penal, no va a prisión y paga una reparación civil. ¿Ok?
Sufrir a prisión cuando se produce alguna de estas agravantes, contempladas en el artículo 309. Aquí la pena no es de 5 años, es de hasta 7 años. Entonces, ahí sí ya no sé, este beneficio se complica, ¿no? ¿Y cuándo se aplica el agravante? Cuando se comete el delito de pesca ilegal dentro de un área natural protegida. Cuando se trate de una actividad ilegal o una actividad de pesca ilegal realizada con el uso de explosivos, por ejemplo. ¿Okay? Ahí se aplica el agravante. Y de hecho, el primer caso donde hubo prisión efectiva fue en el 2010, cuando 3 pescadores dentro de la reserva de Paraca realizaron pesca con explosivos dentro de la reserva de Paracas. Bueno, se les sancionó no por realizar la pesca con explosivos, ahorita le explicaré por qué. Si bien está ahí, en el agravante, eso no se aplica. Ahorita le explicaré por qué. Bien. Pero se le aplicó esta pena hasta 7 años porque realizó la actividad dentro de un área marina protegida. Eso es un agravante. ¿Ok? Y de ahí ha habido algunos otros casos, pero pocos, donde se ha aplicado o ha habido personas que vayan a prisión. Bien. Y ahora les comento los explosivos. Fíjense, en este artículo 308b dice que se sanciona a quien extrae recursos hidrobiológicos utilizando explosivos. Aquí la pena es de hasta 5 años. Y luego en el siguiente artículo dice lo mismo, que se sanciona a quien usa explosivos, pero ahora ahí la pena es mayor, ya no es hasta 5, sino hasta 7 años. El juez, ¿qué pena creen que debería aplicar? Obviamente se aplica eh, la, de, la de menor pena, ¿no? Entonces el juez obviamente tiene que decidir por la pena más baja en beneficio justamente de la persona que está siendo procesada, así que nunca se ha aplicado el agravante en este caso, ¿no? Cuando uno realiza pesca con explosivos, es decir, si esas 3 personas hubieran realizado la pesca con explosivos en Pucusana, por ejemplo, no hubieran entrado a prisión, ¿no? Entraron a prisión porque lo hicieron dentro de una reserva, dentro de un área natural protegida, ¿no? Pero si lo hubieran hecho afuera, no les hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, algo bastante positivo que ha ocurrido ahora hace unas semanas es que la comisión perdón, el Congreso ya, el Pleno del Congreso aprobó justamente un dictamen que establece la eliminación del uso de explosivos del tipo penal. Es decir, esta palabrita que está aquí del artículo 308b se va a retirar, se va a eliminar, ¿no? Claro, estará en vigencia cuando se publique el diario peruano, ¿no? Pero ya se aprobó, pero aún no se publica. Pero claro, se va a eliminar este término, utilice explosivos, de tal manera que solo se sancione como si fuera un agravante. O sea, se elimina el tipo base y se mantiene como un agravante, entonces ahora sí se sancionaría con hasta 7 años. No se le aplicaría ese beneficio de la terminación anticipada, ¿no? En el ser que se reduzca la pena e implique que no vaya a prisión. Esos son los delitos pesqueros, y luego tenemos otros delitos ya no cometidos por cualquier persona, sino cometidos por funcionarios públicos. Bien. En principio tenemos este artículo, el 314. Acá tiene 3 párrafos. ¿Okay? El primer párrafo básicamente castiga al funcionario que sin observar la normativa
autoriza un título habilitante, otorga un título habilitante, ¿no? O sea, vulnerando la normativa, un funcionario público otorga un título habilitante, ahí le pene de hasta 7 años. Luego también se sanciona a quien emite opinión favorable, ¿no? De manera ilegal para el otorgamiento de un título habilitante. Y también la misma pena se aplica, y viene el tercer párrafo, a quien tenía la obligación como funcionario público de de combatir determinadas conductas, determinados delitos ambientales, pero a pesar de ello, más bien facilitó la comisión de estos delitos. Bien, entonces, a estos tres tipos de funcionarios se les aplica, con estos tres supuestos, ¿no? La pena es de hasta 7 años. ¿Ok? Bien, son las 7:45. ¿Les parece si hacemos un break hasta las 8? Y a las 8 retomamos la sesión. Bien. Sí, está bien, no hay problema.
Bien, retomamos. Y ya. Bueno, les decía que hay una ley de interdicción que lo que busca justamente es reducir esa actividad de pesca ilegal. Es una norma, en verdad, que en mi opinión no ha logrado los efectos esperados, ¿no? En verdad, la mayoría. A ver, esta norma permite realizar el desguace, por ejemplo, inutilización de embarcaciones, decomisos, incluso destrucción, ¿no? De maquinarias, equipos, etcétera. En la práctica, solamente, o casi, las medidas que más se ha dictado son medidas de decomiso. En verdad son medidas que en la vía administrativa también se dictan y siempre se han dictado. A ver, se advierte que una embarcación tiene en su poder recursos que están en veda, y en la vía administrativa lo que hacen es, le sancionan, pero además lo primero que hacen es decomisan, ¿no? Y lo ponen a disposición o donan a algún centro. En la vía penal también se está haciendo eso, ¿no? No es que ha tenido tanto apego como lo han tenido otro tipo de interdicciones, como en la minería ilegal o en la tala ilegal, ¿no? Creo yo que la pesca ilegal, la interdicción de la pesca ilegal es la que menos ha avanzado en comparación con la interdicción de la tala ilegal y la minería ilegal. Primero porque no hay un órgano que dirija esto. No se tiene claro quién es el que ejerce el liderazgo. El propio Produce se desentiende. Alguna vez le pedimos al Produce el listado de las acciones de interdicción llevadas a cabo. Y Produce nos dijo que no tenía competencias. Así, tal cual. Eso recién ha sido el año pasado. Le pedimos que nos dé un reporte sobre las acciones de interdicción que se habían realizado en el país. Dijo, no sabemos, porque no es nuestra competencia y no tenemos ninguna competencia en materia de interdicción. Pero mínimamente, al ser el rector, ¿no? El órgano rector, el ente rector en materia de producción, en materia de pesquería, lo ideal es que por lo menos tengas un listado. De hecho, la norma le habilita al Produce a pedir información sobre las acciones de interdicción realizadas, ¿no? Es más, para que se haga una acción de interdicción, se tiene que pedir información al GORE o al Produce, ¿no? Es más, también la norma le da potestad reglamentaria al Produce, le dice que el Produce puede también aprobar normas reglamentarias para la adecuada implementación de esta norma. Sin embargo, eso no ha pasado y no hay liderazgo, la verdad, ¿no? No hay liderazgo. Entonces, al no haber una entidad que articule, que lidere estos operativos, o sea, que sea la más interesada en que se lleven a cabo, naturalmente, no se logran los resultados esperados, ¿no? Bien. Aparte de tener esta norma, que poco se cumple, o que no ha sido tan disuasiva, hace poco, el Congreso igual, al momento que aprobó este dictamen, que elimina la pesca con explosivos del tipo penal base, ¿no? También dispuso la incorporación al Código Penal, ¿no? Es decir,
a este artículo, al 309, le he incorporado un agravante más, que es la pertenencia a una organización criminal. De luego la pena es mucho mayor, ¿no? Bien, pero se considera que si es que alguna de estas actividades de pesca ilegal se realiza como parte de una organización criminal, esto es considerado un agravante. Bien. Desde luego, en la pesca ilegal, en algunos casos está involucrada la criminalidad organizada transnacional, ¿no? Desde luego. Solo voy a dar algunos ejemplos. En el 2018 se intervino en el Callao una embarcación que tenía 25 toneladas de aletas de tiburón. Es una cantidad gigantesca. No se imaginan lo que es 25 toneladas de aletas de tiburón. Solo aletas. Bien. Estas, desde luego, son exportadas, especialmente al mercado asiático, ¿no? Donde más se realiza actividades en Perú y Ecuador, ¿no? Entonces, estas luego son exportadas al mercado asiático, y es una actividad bastante cruel, en verdad, ¿no? Es más, les podría mostrar un video de cómo se realiza. Lo que hacen es que hay tiburones que están sujetos a aprovechamiento, que pueden ser comercializados, pero hay otros que no. Hay otros que están protegidos. Bien, pero lo que sí está normado es que los tiburones cuando llegan a puerto tienen que llegar completos, ¿no? Con las aletas incluidas. Pero claro, eso no pasa porque un tiburón te ocupa mucho espacio, ¿no? Etcétera. Entonces prefieren botarlo al mar. Solo le sacan sus aletas y listo, ya no me sirve este tiburón, lo devuelven al mar. Si ustedes van a un chifa, ¿no? A un chifa que en su carta tenga algunos platos altos, ¿no? De precio. Verán que hay un plato que es la sopa de aleta de tiburón, ¿no? Pues bien, es como el ceviche de los chinos, ¿no? Así, de exquisito para ellos. Entonces, lo que hacen, bueno, en Lima también se consume, ¿no? Pero básicamente esto se exporta. El negocio es exportar, ¿ok? Pero claro, lo que hacen es que capturan a un tiburón, le cortan las aletas y la devuelven al mar. Y esta muere o desangrada o porque pierde su capacidad nadatoria, ¿no? Es más, les puedo mostrar un video un poco fuerte, pero no sé, tú me autorizarás, César, o también, si usted me dice, pues un poco fuerte, no lo paso, pero no sé qué opinan de cómo se realiza la actividad. Sí, bien. A ver. Sí, normal. Bien, entonces, la voy a poner. A ver. O sea, ¿cómo es la captura de esto? Decidí seguirles por el océano y me vi envuelto en una aventura que cambió mi vida para siempre. A ver. Perdón, ¿ahí se escucha? Creo que no, ¿no? No se escucha nada, ¿no? ¿Alguien puede confirmarme si se escucha? No, no se escucha. Sí, se Ay, a escucha ver, más o menos. a ver, ahorita, entonces. Sí, se escucha. No, pero no se escucha el video, creo. Ajá, el video no se A escucha. ver, ahorita no corrijo eso. Y ahora sí.
Ahora sí se escucha, ¿no? Se escucha el video, ¿no? Ahora sí. Sí, sí. Siempre supe que los tiburones no eran los asesinos que me habían hecho creer. Nunca entendí por qué les teníamos tanto miedo. Necesitaba entenderlos a ellos y a su mundo. Sabía que ellos tenían la clave de la supervivencia en la Tierra. Decidí seguirles por el océano y me vi envuelto en una aventura que cambió mi vida para siempre. Necesitaba averiguar por qué se estaba matando a los tiburones y si podía hacer algo para evitarlo. Hoy decidí filmar a los tiburones de todos los mares, pero habían desaparecido. En lugares donde siempre había visto cientos de tiburones, tan solo quedaban unos pocos. Y nadie se dio cuenta. Todo el mundo quería salvar a los osos panda, a los elefantes, a las ballenas, pero temían a los tiburones. Los tiburones matan a 5 personas al año, elefantes y tigres 100, ejecuciones 2.400, drogas ilegales 22.000, accidentes de carretera 1.200.000, hambre 8 millones. Se calcula que la población mundial de tiburones ha disminuido un 90%. Bueno, sí, así es la caza de los tiburones. Y lo que se hace es eso, ¿no? Se les captura, se les corta las aletas y se las devuelve viva al mar, ¿no? Como le digo, hay algunas especies que son sujetas a aprovechamiento, pero hay otras que no, que están protegidas, ¿no? Porque justamente están en estado vulnerable, amenazado. Pero sí, yo a veces no entiendo qué nos pasa como personas. O como a las fiestas que hay hay una fiesta, no sé si ustedes han escuchado, en, en Dinamarca, ¿no? Una tradición que se da todos los años que consiste en matar delfines, ¿no? Eh, no sé si alguien ha escuchado, pero igual, es una tradición. El año pasado mataron más de 1.500 delfines, ¿no? Más de 1.500 delfines en esa fiesta, que es tradición de un pueblo donde el mar se viste de rojo y toda la gente emocionada las mata, ¿no?
Y quizá por acá, para que vean de qué consiste esta fiesta. Ya. Una gran matanza de 1428 delfines reabre el debate sobre esta práctica en las Islas Feroe. La caza de estos mamíferos en aguas poco profundas para obtener su carne y grasa es una tradicional campaña que no es comercial y está autorizada, pero los activistas medioambientales critican su crueldad. La falta de organización y el aumento de las piezas cazadas ha hecho saltar las alarmas este año. Sí, esto es que lo que sea todos los años, ¿no? A una noticia un poco mala, la verdad. Males. Y esto obedece porque De la en el gente, pasado, bueno, aquí hace muchísimo frío, ¿no? Las ballenas toda la población las sale. dejamos en los océanos, ¿no? Exacto, Con sí. estarles aventando plásticos, con estar por cazar otro tipo de especies, salvajada de verdad. Y hay muchas firmas a nivel mundial para precisamente tratar de evitar este tipo de, pues, Dura años, no es una tradición. sobre todo en estos países que son, pues, tan avanzados. Cosas así también hay en varios países, ¿no? Ese tipo de cosas que no se entienden. Entonces, ¿por qué mostraba esto, no? Porque eso ya no es tráfico. Eso ya es estupidez humana, ¿no? Pero hasta maldad. Yo no le veo nada de placer a eso, ni tampoco nada de fiesta costumbrista. Pero bueno, pasa y esperemos pueda ser abolido ese tipo de práctica, ¿no? Pero luego también hay otra que es como el aleteo, que es una actividad que esa sí se da con fines netamente lucrativos. Y claro, se están llevando a los tiburones cumplen un papel clave, ¿no? Es un papel fundamental en los ecosistemas marinos, en toda la cadena. Cada especie tiene su rol para que exista un equilibrio adecuado en el ecosistema marino. Y mientras menos tiburones hay, desde luego, no es que el tiburón sea malo, como se ve en las películas, ¿no? Al contrario, aporta mucho en la cadena. Pero se está acabando cada vez más con este tipo de especies, ¿no? Así que es importante, desde luego, apuntar al tráfico de especies. Otro ejemplo importante también que nos advierte que estamos ante la criminalidad organizada es, por ejemplo, esta intervención que se dio en el 2019, ¿no? Se capturó un barco que tenía 12 millones de caballitos de mar, ¿no? 12 millones, ¿no? Es increíble esa cantidad. O sea, ¿cuánto se debe haber demorado las personas en capturar 12 millones de caballitos de mar? Y toda la logística empleada para transportarla hasta Lima. Claro, es increíble. En Piura hay casas donde incluso está el cartel, ¿no? Se compra caballitos de mar, ¿no? Y viene el comprador chino de frente a estas casas, ¿no? Y luego se lleva por costales. O simplemente lo otro es que, claro, existe una red ya más sofisticada, más organizada, en donde un barquito pequeño se va capturando, ¿no? Y luego terminan, bueno, en un barco aquí en el Callao, ya a punto de ser enviado al mercado asiático. Ya Yuri nos explicaba para qué se usa, ¿no? Para fines afrodisíacos, ¿no? Y bueno, también se están llevando con todo los caballitos de mar. La tonelada tiene un valor en el mercado asiático de $6 millones, ¿no? Y son conocidas, ¿ah? Se sabe quiénes son las personas que en el norte se dedican a esto. Así que espero en verdad que se pueda dar con ellos. No se sabe quiénes son los que extraen, ¿no? Los que capturan estas especies. El tema es
Bueno, y también se sabe a veces quiénes compran, ahí están las casas con sus letreros. El tema es dar con estos que vienen a las casas a buscar, ¿no? Claro, si es que estas personas no existiesen, estos señores no estarían capturando caballito de mar, ¿no? Deberían estar pescando, pero en vez de pescar, claro, les sale más rentable capturar caballitos de mar porque tiene mayores ganancias. Eh, bien, esto ha sido considerado ahora como, yo en verdad tengo mis reparos, yo creo que debió incluirse dentro de la ley contra el crimen organizado, ¿no? Por razones netamente operativas. La DIVIAC es el brazo investigador de la policía, ¿no? Investiga casos altamente complejos. Y claro, esta solamente investiga delitos que se encuentran enlistados. Claro, señalan que en el dictamen hay una disposición única que señala que las reglas de investigación y juzgamiento tienen que ser aplicadas, ¿no? O sea, que tiene que aplicarse la regla de juzgamiento, investigación de ley contra el crimen organizado. Eso ya dice la ley, eso no es nada nuevo, ¿no? Eso ya dice la ley. El tema más que todo práctico, operativo. Entonces, general también, ¿verdad? Acá es clave que se pueda hacer una labor para que la DIVIAC también pueda intervenir cuando se traten de agravantes. A nivel práctico, repito, ¿no? A nivel práctico. Y claro, como saben, una cosa es que investigue una fiscalía especializada en materia ambiental, que es sumamente especializada en el ámbito ambiental, a diferencia de cuando se encuentre en la ley de crimen organizado que tenga a su cargo la investigación una fiscalía especializada en criminalidad organizada, ¿no? La persona nunca se va a enterar que le están investigando, se va a enterar el día, o sea, que se va a enterar que están investigando el día que le dicten prisión preventiva o le den prisión preliminar, ¿no? Cuando el fiscal ya tiene su caso armado, ¿no? Le ha hecho seguimiento, ¿no? A través de la policía, de repente le han hecho filmaciones, escuchas telefónicas, interceptación de postales, han introducido un agente encubierto, ¿no? O sea, a diferencia de cuando es una investigación tradicional donde se le notifica todos los actos, han investigado, ¿no? Eso no pasa en tema de crimen organizado. Pero bueno, ya está como un agravante y resulta clave. ¿Cómo así, Anthony? Si gusta, puede prender el micro. Sí, doctor. Lo que le quería comentar es que ese tipo de investigaciones, que son complejas, en la que hay pluralidad de sujetos y todo, se está investigando ahora por la Fiscalía Supraprovincial en materia ambiental, en la que se hace investigaciones conjuntas con la DIVIAC, se hace escuchas. Ajá. Entonces, y mediante esas investigaciones, pues, hacen estrategias, pues, ¿no? Para las investigaciones y todo eso, y van de frente ya a intervenirlos para que se pueda pedir la prisión preventiva. Pero eso es cuando está enlistado, como el caso tal ilegal y minería ilegal. Ajá, así es, doctor. Claro, mi preocupación es cuando no esté enlistado. Claro, cuando esté listado, sí. Como lo son los delitos de tal ilegal y minería ilegal, ¿no? Hubiera sido genial también que estén listados los delitos de pesca ilegal, pero esperemos como agravante, bueno, también se pueda intervenir de la misma manera que se hace para minería ilegal y tal ilegal. Buenísimo, Anthony, gracias por el aporte. Bien, entonces tenemos, como ven, un marco normativo más sólido y esperemos que pueda enfrentarse adecuadamente a las organizaciones criminales creadas justamente para cometer este tipo de delitos. Doctor Percy, una consulta. Por ejemplo, de lo que usted habló de ¿no? de los caballitos de mar, porque eso también acá, bueno, acá en el puerto de Salaberry, me acuerdo que
se decomisó a unos pescadores que estaban, ¿no? Trayendo los caballitos. Pero el tema que la fiscal de acá, ¿no? De acá de la provincia de Trujillo, tenía un problema de hacer la reparación civil, porque no sabían en cuánto se podía valorizar esta especie, ¿no? Entonces ahí había el problema, o sea, cuánto era la valorización, digamos, ¿no? O sea, la extracción de este recurso. Y bueno, no hay, bueno, tampoco ese tema, ¿no? Es un tema pendiente. Entonces, es un tema Sí, pendiente la declaración de daño, la cuantificación la económica, cuantificación, sí. sí, de daños. Ahorita justo vamos a ver ese tema, Ujú. pero es algo, a ver, si vemos que la mayoría de casos termina por, o concluye por terminación anticipada, ¿no? Tenemos que, a ver, Colombia ya la vio, por ejemplo, ¿no? Colombia tiene eso, ahora tiene delitos ambientales. Es más, Ecuador también ahora tiene su fiscalía ambiental también. Penas muy poquitas, ¿ah? Son penas chiquitas, hasta 3 años, por ejemplo, en el caso de pena ilegal, en el caso de Ecuador. Pero son penas que se cumplen, ¿no? Nosotros tenemos más, pero se da este beneficio, ¿no? Entonces, en Colombia, por ejemplo, dicen, a ver, las penas son bastante reducidas, entonces casi todo concluye por terminación anticipada, la gente paga una reparación civil y listo. Entonces, pues, apuntemos hacia ese lado, ¿no? Tratemos de hacer reparaciones civiles que sean realmente disuasivas, ¿no? Así ese lado estaba apuntando más en Colombia ahora, ¿no? Yo justo tengo oportunidad de trabajar con la fiscalía de allá, entonces eso es lo que veo, ¿no? Que más están apuntando al tema de cuantificación, reparación de daños en la vía penal, porque las penas son mínimas, igual que Perú, ¿no? Entonces, yo creo que también nosotros deberíamos apuntar hacia ese camino, pero para eso se necesita tener fórmulas, ¿no? Metodologías de cuantificación aprobadas. Ahora voy a hablar justo sobre eso. Gracias, César, por introducirme al tema. Y voy a acelerar, que no se me va el tiempo. En los delitos ambientales, las víctimas no siempre son todos, ¿no? Debo ver. De pronto tengo una duda, ¿sí? Puede ver una lista de causa de duda operativa en el camarones, fauna silvestre. Quiero pensar que fue un error. No, son recursos hidrobiológicos. No son fauna silvestre. Son recursos hidrobiológicos. Gracias por la consulta, Anthony, pero no, eso no es fauna silvestre, son recursos hidrobiológicos. Bien, entonces le decía, en los delitos ambientales, las víctimas no siempre es toda la sociedad en su conjunto. Y esto lo recalco porque se suele pensar de que siempre el perjudicado por delitos ambientales es el Ministerio del Ambiente a través de su Procuraduría, ¿no? Que de hecho lo es, pero también existe la posibilidad que existan afectados en sus intereses individuales, ¿no? En su patrimonio, en su salud. Y entonces en esos casos también podrían constituirse como perjudicados. ¿Bien? Yo les pongo un ejemplo. Vamos a hacer un caso más práctico para que podamos entender. Contaminación sonora. Al costado de mi casa se instala una discoteca, ¿no? De manera ilegal, se le otorga la licencia de funcionamiento sin respetar la zonificación. ¿Ok? Yo estoy que llama a la municipalidad, nunca viene a cerrar la discoteca, entonces al final decido poner una denuncia penal. Bien, entonces al final se logra que vengan con su sonómetro y evidencian que superan los decibeles permitidos para ese lugar. Pues bien, al final le sentencian a
al gerente de esta empresa y le ordenan el pago de una reparación civil. Bueno, yo puse la denuncia porque me afectaba, ¿no? Es más, tuve que poner algunos paneles acústicos para tratar de evitar que ingrese ruido, puse cortinas más fuertes, mis ventanas eran de un grosor también mayor. En fin, hice inversiones, ¿no? Pero además también incluso no podía dormir, ¿no? Todos los días me levantaba, esto es un caso hipotético, es un caso práctico nomás, ese ejemplo. Entonces todos los días me levantaba con dolor de cabeza, ¿no? Así que, ¿quién es el afectado aquí? ¿Es toda la sociedad en su conjunto? ¿Es el Estado? No, soy yo el afectado. Entonces yo también podría constituirme como perjudicado, con el delito. ¿Sí? Derrame de petróleo. Un gremio de pescadores también podría hacerlo. Son perjudicados por el delito de contaminación del medio marino. No están saliendo de pesca hace meses, especialmente los que se dedican a la extracción de recursos bentónicos, lo Dancón, por ejemplo, ¿no? Ellos se dedican a extraen mariscos, esos mariscos no se mueven, están en la misma zona, capturan justamente todos los contaminantes, no están aptos para consumo humano, entonces podrían constituirse también como perjudicados. ¿Bien? Esa es la primera idea que hay que tener en cuenta. Luego, bueno, esto vamos a ver. En la vía penal tenemos una jerarquía, así como existe una jerarquía, una pirámide de Kelsen, ¿no? Que habíamos hablado en la primera clase, donde primero están las normas por rango de ley, luego las normas reglamentarias, ¿no? En materia de reparación pasa lo mismo. Tenemos una jerarquía de reparación en la que en la cúspide está la reparación in natura. Frente a un daño ambiental tiene que prevalecer la reparación in natura, la reparación del medio natural. Si se produjo la contaminación de una laguna, pues bien, ordena la limpieza, ¿no? La remediación de esa laguna, en el mismo lugar in situ. En el segundo eslabón, si es que no se puede hacer la reparación in natura, tenemos a la compensación ambiental. Se eliminó una laguna, pues bien, genera otra laguna. Bien. Y si no se puede hacer tampoco eso, recién viene la compensación económica. Entonces tenemos 3 eslabones. Bien. Bueno, en el país, usualmente, las reparaciones civiles, claro, consisten en aspectos dinerarios, ¿no? Un monto de dinerarios, pero lo ideal sería que se privilegie las reparaciones in naturas. De hecho, en la práctica, o en la teoría, se hace así, ¿no? Hay jueces que ordenan, imaginemos, la reforestación de 1000 hectáreas de bosque, pero luego no supervisan si eso se ha llevado a cabo, no supervisan si se ha ejecutado su sentencia. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿y cómo se hace el cálculo de una reparación civil? Que viene de la siguiente manera. O bueno, antes de hablar de eso, primero voy a hablar sobre esto. Para cuantificar un daño ambiental, primero tenemos que identificar los daños. Es una labor ya compleja, eso ya es complejo, identificar todos los daños ambientales que se han ocasionado. Por ejemplo, en el caso del derrame de petróleo, la Procuraduría, para presentar su demanda civil ante el Poder Judicial, primero está determinando cuáles son los daños que se han producido en el medio marino. Una vez que concluya eso, ¿no? Recién pasa a hacer su cuantificación económica del daño, como segunda fase. ¿Bien? En el ámbito penal pasa lo mismo. Primero identificas cuál es el daño que se ha cometido y luego cuantificas esos daños. Le asignas un valor monetario. ¿Okay? Entonces, la naturaleza brinda múltiples servicios ecosistémicos, servicios ambientales. Brinda servicios de provisión, servicios culturales, etc. Básicamente son 3, pero a nivel de ejemplos, daré un bosque, por ejemplo. Un bosque brinda un sinfín de servicios ambientales. ¿Ok? Entonces voy a definir justo la reparación civil hablando de un caso de bosque, ¿bien? Para entender mejor a qué me refiero con el concepto de servicios ambientales. La reparación civil comprende lo siguiente, o para cuantificar económicamente un daño en la vía penal tiene que
calcularse lo siguiente. Tiene que calcularse básicamente tres componentes. Primero, imaginémonos todos que se ha producido la deforestación de un bosque. Se han deforestado 1000 hectáreas de bosque primario, sin contar con certificación ambiental, autorización de bosque. ¿Bien? En una empresa de palma aceitera. Bien. Caso de la vida real, por cierto, pero claro, con dimensiones distintas o ejemplares distintos en cantidad. Bien, entonces se calcula primero cuánto vale la madera, cuánto valió la madera al momento que se produjo la deforestación. Imaginemos que en su momento valió 3 millones de soles en el mercado la deforestación. Bien, el segundo componente que tenemos que calcular es cuánto le va a costar al Estado reforestar. Mano de obra, traslado de las especies, maquinarias, etc. Eso imaginemos que le vaya a costar 12 millones de soles, reforestar en el mismo lugar. Ahí tenemos 15 millones. Luego viene un tercer componente, que es el más caro, y el principal además, que a alguien les pasa, lo decíamos, ¿no? Cuando se cuantifique el daño, calculamos lucro cesante y daño emergente. Pero luego viene el tercer componente, que es cuantificar los servicios ecosistémicos que la sociedad va a dejar de percibir. Ese bosque brindaba múltiples servicios ambientales. Captación de CO2, emisión de aire limpio, emisión de agua, era un refugio de especies de fauna silvestre, ¿no? Es más, cerca había una laguna, también ese bosque, dentro había una laguna, era turística, ¿no? Es más, también brindaba medicinas ese bosque, en fin, múltiples servicios ecosistémicos que con la eliminación de ese bosque ya no existirán. La sociedad dejará de percibir múltiples servicios ambientales. ¿Quién tiene que asumir estos costos? La empresa. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale ese bosque? Bueno, hasta hace un tiempo no había una metodología. Ahora hay una metodología así para 3 delitos, ¿no? El tráfico de recursos forestales, minería ilegal, y el otro es para tráfico de fauna. 3 delitos. Recién hace poco. El Ministerio del Ambiente aprobó su metodología. Pero hay otros delitos donde no hay metodología. Delito de contaminación, por ejemplo. No hay una metodología. ¿Cuánto valen esas más de 200 especies de fauna marina que han muerto? ¿Cuánto vale esa cantidad de recursos hidrobiológicos que ya no son aptos para consumo humano? ¿Cuánto vale la remediación de ese medio marino que ha sido contaminado? En fin, no hay una metodología para el delito de contaminación, ni tampoco hay una metodología para los delitos de extracción y procesamiento de recursos hidrobiológicos, es decir, para los delitos pesqueros. No hay tampoco una metodología. Entonces, ¿y cómo se hace, doctor, con el tercer componente? No se cobra. No, como hay metodologías aprobadas por el Ministerio del Ambiente, podrás utilizar quizá metodologías internacionales, pero para calcular los 2 componentes iniciales. El tercero no. Entonces hay un desafío, ¿no? Aprobar justamente metodologías para la cuantificación del daño para cada uno de esos delitos. Bien. Y con esto acabamos. Y este es un caso emblemático, acá nomás en Ecuador. Este barco chino realizó la pesca ilegal de tiburones, justamente, que estaban protegidos, ¿no? Habían mantarrayas gigantes, en fin, un sinfín de recursos hidrobiológicos protegidos. Realizó esta pesca en alta mar, seguramente también realizó la actividad pesquera pasando por Perú, y finalmente tuvo la mala suerte de pasar por Galápagos. En Galápagos ya es sancionable pasar a la reserva y no comunicarlo, no pedirle permiso. Eso es sancionable.
Bien. Entonces, claro, la Marina de Ecuador advirtió que esta embarcación había ingresado un poco justo a la reserva. Fue la Marina, le dio el aviso para que pare, no paró, seguía avanzando, se le dio la amenaza que si no paraba se iba a dar los disparos para el hundimiento. Tengan en cuenta que hay países como Argentina que ya ha hundido barcos, ¿no? Al final paró. Ingresaron y tenían un arsenal de especies protegidas, ¿no? Y más por acá, porque quizá está alguna de estas. Bueno, no. Me voy a poner buscando. El tema es que, bueno, este barco chino se le intervino, tenía varias toneladas de estas especies protegidas, así que al final se le... sí, voy a compartir. Al final se le capturó a los tripulantes chinos y se les dictó medida preventiva, ¿bien? Por haber cometido el delito de tenencia y transporte de especies protegidas. Un delito ambiental. La pena es solo hasta 3 años, me parece, pero claro, al final sí van a prisión. Y acá lo interesante es que se ordenó el pago de una reparación civil de casi $6 millones y ese dinero se destina a Galápagos. ¿Por qué resalto esto? Porque en nuestro país todas las reparaciones civiles por delitos ambientales ingresan al MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero doctor, pero no que la reparación civil ingresa, la empresa paga justamente una reparación civil para que se repare el daño cometido. Debería ser así. En la práctica no. Todo ingresa al Ministerio de Economía y Finanzas. Es algo por corregir a nivel procesal. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de Ecuador, ¿no? En Ecuador sí, todo se ingresa al erario público, bien, ingresa al lugar en que se ha afectado, ¿no? Entonces, acá se produjo el hecho en Galápagos, pues bien, el dinero se va a acciones de conservación en Galápagos. Es más, en caso se venda la embarcación, el juez también dispuso que el dinero se vaya a Galápagos, ¿no? Este barco ya no es chino, tiene ahora bandera ecuatoriana incluso. La Marina ganó ese caso, es bandera ecuatoriana, pero es disuasivo, ¿no? Entonces, los barcos chinos, desde luego, ya tienen mayor temor de cuando pasó eso de pasar por Galápagos. Es realmente disuasivo, ¿no? En Perú se quiso alguna vez hacer algo así, con un barco en Chimbote, pero al final se le dejó ir. Entonces, hay varios desafíos, ¿no? En Argentina ya se han hundido un barco, pero en Perú creo que hace falta eso, medidas más drásticas, ¿no? Como para decir, a ver, miren señores, si ustedes hacen algo similar, el camino que les espera es igual, ¿no? Igual de drástico. Pero eso todavía no pasa. Bien. Pero bueno, eso quería mostrarles, como para que vean cuáles son los desafíos que tenemos a fin de que podamos respetar, ¿no? O garantizar la conservación de estas especies que están protegidas, que están en nuestro país. Somos un mar rico, ya Yuri lo ha comentado, ¿no? La gran biodiversidad marina que tenemos y que necesitamos proteger. Bien, eso es todo conmigo y les agradezco por su amable atención y si tienen alguna duda, quedo a su disposición. Bueno, este es mi correo igual. Por si alguien tiene alguna consulta.
y encantado de hacerlo. Bien, ¿alguna consulta? Quizá nos tomamos una foto, César, para tenerle recuerdo y también conocernos. Sí, a ver. Como le decía, solo conozco algunas pantallitas, bueno, Anthony sí, pero de ahí solo veo pantallitas negras. A ver, Quizás podemos encender rápidamente nuestras cámaras. cámaras. A ver. Está buenísimo. A ver. Bien. Ahí está Lady. Mucho gusto, Lady. Elvis, Mucho gusto, Claudia. Eder. interesante. Y está Bien. Lady, Claudia. ¿Listo? A ver. Que salga la presentación, ¿no? Doctor Percy. Está. Eder no se ve, está en contraluz. A ver, un ratito. Ahí está Eder. Ya estamos. Buenísimo. Ahí. Bien, entonces les agradezco nuevamente por su atención. Espero que hayan podido llevarse a casa un poco más de estos temas pesqueros. También se vaya tomando la importancia que merece a esta materia, porque solo así también se podrán proteger adecuadamente estos recursos que tenemos en nuestro país, en nuestro mar peruano, ¿no? Mientras más personas estén comprometidas, mientras más personas conozcan de esta materia, creo que el mar tiene más defensores. Así que muchísimas gracias nuevamente y bien a su disposición. Ahí está mi correo y con mucho gusto, consulta, comentario, siempre estaremos ahí presentes. Tengo un listado que me hicieron llegar, así que igual, en el transcurso de las semanas le estaré haciendo llegar el libro, bien, sobre derecho pesquero. Cuídense mucho, un gran abrazo. Falto yo, no y me que había inscrito. Pero voy a tratar de inscribirme, doctor. Sí, muchas gracias también, doctor. Ha sido un tema muy interesante. Le agradezco por su tiempo y su disposición. Y bueno, espero también que les haya gustado lo que estaba presente, ¿no? César, estás con el micro apagado, me parece. ¿Sí? Ah, no, yo estoy con el micro apagado, perdón. Sí. Perdón. Sí. Perdón, no había escuchado. Sí. No, muchas gracias. Le estaba comentando por su tiempo, su disponibilidad. Ah, no, al contrario, César, muchas gracias a ti como siempre por la invitación. Y felicitaciones, en verdad. Eres una de las pocas personas y una de las pocas instituciones juris ambiental que está súper comprometido con el tema, que difunde la materia de manera constante, que están súper metidos en el ámbito académico, en capacitar a más personas. Así que en verdad, César, mi respeto, mis sinceros reconocimientos por toda esa gran labor que haces. No, gracias. Gracias, Percy. Sí, estamos en ello ya buen tiempo, pero bueno, se notan los logros porque ya se tiene más, ¿no? El conocimiento del tema que antes no había. Y esto, la verdad que, ¿no? El tema marino es nuevo, la verdad que falta bastante. Elvis dice, bueno, está interesante el tema, ¿no? Porque no se ve mucho, bueno, como se menciona. Tú eres, creo que uno de los pocos abogados que maneja ese tema, porque no hay más, ¿no? Y en verdad, necesitamos más manos. Sí. Así que en verdad necesitamos fortalecer también el sector. Si en el sector ambiental hay mucho por hacer, se los confieso, en el sector pesquero hay muchísimo más por hacer. No se imaginan la gran cantidad de cosas que hay por hacer, los desafíos que están pendientes. Así que sí, se necesita más manos en esta tarea.
Bien, gracias César nuevamente. Y gracias a todos ustedes. Y un gran abrazo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Igualmente, un fuerte abrazo, Percy. Gracias nuevamente. Gracias a todos. Y bueno, con el doctor Percy finalizamos hoy día el módulo sobre derecho pesquero, ¿no? Y de acá nos vemos el sábado con ustedes. Ya vamos a ver el tema forestal el sábado a partir de las 9 de la mañana. Y es un tema también nuevo y bastante amplio también. Y un poco también que no se toma en cuenta, ¿no? Desde el ámbito legal. Así que nos vemos de acá el sábado. Tengan muy buenas noches y bueno, nos vemos el fin de semana. Gracias. Buenas noches. Abrazo. Hasta luego.